La historia del hijo pródigo es quizás una de las, ha sido objeto de los comentaristas, de los teólogos, de hacer comentarios sobre esta parábola. Todavía sobre arriba del buen samaritano, que quizás es una de las más populares que hay de las parábolas que Jesús nos ha dado. Pero el hijo pródigo viene a ser, para muchos artistas, poetas, personas que han escrito acerca del hijo pródigo, hasta personas seculares que no conocen de Dios. El hijo pródigo viene a ser, para la mayoría, la reconocen. Pero también la historia del hijo pródigo ha sido una historia muy mal entendida por muchos cristianos y aún por pastores. Una de mis primeros estudios bíblicos que yo tuve en la iglesia donde yo asistía anteriormente, que le decían las células, fue acerca del hijo pródigo. Cuando yo me enteré, cuando yo estuve estudiando con John MacArthur, pude entender esta historia un poco más de lo que se trata esta historia del hijo pródigo. Y me recuerdo bien claramente, yo iba muy contento a esa reunión. Dije, voy a enseñarle algo a mis hermanos que quizás ellos han malentendido por mucho tiempo. Y les comencé a explicar esta historia del hijo pródigo, porque muchos tienen el entendimiento o piensan que el hijo pródigo es un cristiano que llega a la iglesia y después se va y después regresa. Y el pastor siempre decía, oh, ¿cuántos hijos pródigos hay aquí en la iglesia? Y levantaban, no la mitad, ¿verdad? Pero bastantes hijos pródigos, y pasaban al frente, oraban por ellos. Y yo les decía a ellos, este hijo pródigo es el pecador peor que puede haber en el mundo. ¿Cómo tú le puedes decir a un cristiano hijo pródigo? Sabemos de que todos nosotros somos pecadores y dice la palabra de Dios, que Dios escogió de lo peor, de lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. Eso no hay duda. Pero ahora como nosotros como hijos de Dios no podemos ser ese hijo pródigo. Ahora somos hijos de Dios. Y muchos hermanos y hermanas que tenían a sus hijos jóvenes de 17, 18, 19 años, andaban de hijos pródigos en el mundo. Y yo les decía, no, él tiene que arrepentirse, él no ha sido salvo. Porque la forma en cómo vive no da a conocer que es un hijo de Dios. Y todas las hermanas, todas las madres que estaban en esa reunión se echaron en contra de mí. Amigos, amigas, que por 20, 25 años los conocía. Y todos llevaron esto hasta el pastor, yo siendo anciano también de allí. Llegó un día y el pastor me habló y me dice, ven para acá. Y ya fui, le dije y hablamos y me dice, tú estás equivocado. Le digo, no, le digo, usted está equivocado. Bueno, y fue un comienzo de una partida de la iglesia. Pero ese fue mi primer estudio bíblico que yo quería dar, gozoso, alegre. Y salí triste por la reacción de mis hermanos. Miren, hermanos, el punto principal del mensaje de hoy no es acerca del pecador más vil, más depravado, que se arrepiente de su pecado. El mensaje de hoy es más bien acerca de Dios como un Padre, Cristo, haciendo la representación de un Padre que muestra su amor incondicional, que muestra su misericordia, que muestra su gracia, que muestra su perdón, que muestra su salvación sobre un pecador. Y eso yo no lo puedo entender. No puedo entender el amor de Dios tan profundo que es. No lo podemos entender, hermanos, porque el amor que yo pueda sentir por mi hijo siempre va a ser diferente al amor que Dios tiene sobre nosotros. Si yo le puse un título para este mensaje, le puse el gozo mayor del amor del Padre. Escuchen, hermanos, la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo, se da como resultado de la actitud de los líderes religiosos, los fariseos y los escribas, de sus pensamientos erróneos que ellos tenían acerca
de los publicanos, acerca de los pecadores. Ellos se creían justos. Y si usted lee en el versículo 2 de este capítulo 15, se va a dar cuenta que los publicanos estaban en cierta forma disgustados, estaban murmurando en contra de Jesús, porque no se gozaban en que los pecadores eran salvos cuando venían a escuchar el evangelio. No se gozaban los líderes religiosos, hermanos, por la salvación de los pecadores. Más bien ellos eran indiferentes. Y es por eso que Jesús nos dio en este capítulo 3 parábolas. La primera la vimos, las dos primeras la vimos la semana pasada y hablamos acerca del pastor que dejó las 99 para ir a buscar a la oveja que se le perdió, y después de encontrarla invitó a sus amigos e hizo una fiesta por haber encontrado a la oveja perdida. Y la segunda parábola hablamos de una mujer que se le perdió un dracma. Y esta mujer, buscando en su casa, barrió, y después de que la encontró, dice que llamó a sus amigas y hizo una celebración. Y podemos ver, ¿verdad?, que la gracia de Dios no tiene precio. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y algo que Jesús le estaba dando a entender a estos líderes religiosos, que les estaba llamando a un arrepentimiento. Les estaba llamando que estaban alejados de Dios, que necesitaban arrepentirse, que el gozo de Dios se encontraba en aquellos, en la salvación de un perdido, de una persona, de un pecador que se ha arrepentido.